reiniciando este año con las sesiones académicas. En este caso la hicimos de manera híbrida, aquí presencial estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal. Esta sesión está a cargo de ellos y va a ser con el tema perforación yeyunal tardía posterior a bypass gástrico en YDRUP. Nada más, igual antes de todo esto, quiero recordarles, ya está abierta la sala del Sócrates, que va a ser CMCOEM 2301-2023. Ahorita va a estar abierta a lo largo de toda la sesión. Ya más tarde, si quieren hasta contestarlo mañana, pueden contestar la segunda parte porque aquí tenemos problemas para lo del internet. ¿Ok? Y bueno, entonces le dejo la palabra a la doctora Maldonado. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Yo soy la doctora Maldonado de parte del doctor Armando Castillo, que aquí estamos para presentarles hoy perforación yeyunal tardía posterior a bypass gástrico. Bienvenidos todos. Pues nos hubiera encantado que vinieran más gente presencial, pero bueno, esperemos que en la próxima tengamos esa oportunidad de tenerlos aquí. El laboratorio Saspen nos hizo favor de darnos una cortesía para un ambigú y les voy a presentar a la representante del producto para que ponga a su disposición sus productos y después ya empezamos. Va a empezar el doctor Tony Romano, uno de nuestros fellows, y después el doctor Alvarado, son los que van a exponer el tema. Buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches. Soy Mireya Muñoz del Laboratorio Saspen. Nada más agradecer que nos hayan dado este espacio y mencionarles solamente que, bueno, nosotros traemos promocional de Perfalgan, que es paracetamol IV. Lo tienen disponible en todos los hospitales Ángeles y, por supuesto, aquí en Ángeles del Pedregal. De igual forma, con Aristra, Fondaparinux, que como ustedes saben, lo pueden utilizar en el manejo como profilaxis. Tenemos aquí la presentación de 2.5 miligramos, también en todo Grupo Ángeles lo tienen disponible. Y posteriormente vamos a estar lanzando 7.5 miligramos de Aristra, como les mencionaba, Fondaparinux. Y pues bueno, nada más de favor, todos los que están aquí en mesa, en el salón, muchas gracias. Si nos pueden apoyar con sus números telefónicos para poderles dar seguimiento. Muchísimas gracias y que pasen una buena velada. Hola, buenas noches. Soy el doctor Luis Antonio Romano Bautista. Les voy a presentar el caso clínico en compañía de mi compañero Javier Alvarado. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Bueno, vamos a presentar el caso de un femenino de 54 años de edad, de quien los antecedentes personales no patológicos, no hay nada relevante, entonces solamente nos vamos a enfocar en los patológicos. Es una paciente alérgica a la penicilina presentando rash. Dentro de los crónico-degenerativos, tiene hipertensión arterial sistémica, diagnosticada en agosto del 2013. Y dentro de los quirúrgicos, fue operada de apendicectomía y colecistectomía. De apendicectomía a los 15 años y colecistectomía a los 18 años. Cuenta con 3 cesáreas, la última en 1991, y se le colocó una banda gástrica por laparoscopía en 1999. Posteriormente se hizo retiro de la misma banda y se realizó bypass gástrico por laparoscopía en noviembre del 2016. Este es un pequeño cronograma en donde mostramos los principales eventos quirúrgicos de esta paciente. En 1999, como se los había mencionado, se colocó una banda gástrica americana. En el 2016 se retiró la banda y es importante mencionarles que el retiro de la banda fue por desplazamiento de la misma, presentando disfagia, intolerancia a la vía oral, y se realiza bypass gástrico por laparoscopía. En el 2019 se hace el diagnóstico de una hernia incisional del lado izquierdo y se opera la misma colocándole una malla. El 30 de agosto les voy a comentar del padecimiento actual en un momento más. En esta pequeña gráfica vemos que en 1999, cuando se colocó la banda gástrica, esta paciente pesaba inicialmente 128 kilogramos con un índice de masa corporal de 49.2. Su menor peso con la colocación de la banda fue en el 2002, presentando 67 kilogramos con un índice de masa corporal de 25.
Sin embargo, la paciente posteriormente reganó peso, llegando a los 91 kilos, con un índice de masa corporal de 35 en el 2016. Se fue evaluando posteriormente en el 2020, aumentó 2 kilos más de peso, presentando 93 y un índice de masa corporal de 35. Actualmente, la paciente pesa 97 kilos y tiene un índice de masa corporal de 36, justo cuando sucedió el padecimiento actual en agosto del 2022. Entonces, dentro del padecimiento actual, vemos que inicia 24 horas previas a su ingreso al servicio de urgencias en este hospital, con dolor abdominal leve que fue en incremento hasta ser intenso 2 horas previas a su ingreso. Refiere náusea, 24 horas sin evacuar, sin canalizar gases, febrícula y taquicardia. También refiere ingesta de analgésicos por dolor lumbar desde hace 2 meses de forma intermitente. A su llegada a urgencias se le encuentra diaforética, con palidez de mucosas y deshidratación moderada, en el abdomen distendido, dolor a la palpación de forma generalizada, predominantemente en epigastrio y mesogastrio. Presenta rebote positivo, con resistencia muscular involuntaria y peristalsis hipoactiva. A su llegada se le toman estos signos vitales, en donde presenta una TA de 94,52, una frecuencia cardíaca de 116, temperatura de 36,8, saturando 89%, secundario al dolor, y una frecuencia respiratoria de 26 por minuto. Sin embargo, pues empieza la reanimación hídrica a esta paciente, con lo cual mejora sus signos vitales. Entonces, una vez estable a esta paciente, se le toma un estudio de imagen y se le toman laboratorios. Dentro de los laboratorios no hay como tal una alteración franca más que la elevación de los neutrófilos en 77% y linfocitos de 18%. Los tiempos de coagulación están normales, presenta una albúmina de 4,41, importante mencionarlo, y se decide tomarle una tomografía de abdomen, en donde podemos ver principalmente aire libre, perihepático y subhepático, ¿no? Vemos aquí la hernia incisional, una nueva hernia incisional del lado derecho, y posteriormente en el barrido hacia el hueco pélvico podemos apreciar un poco de líquido libre. En este corte coronal se confirma el aire libre, subhepático y perihepático, ¿no? No se ve una dilatación importante de las asas intestinales, pero sí se observa el líquido libre hacia hueco pélvico. No encontramos otro hallazgo de importancia, no vemos en la tomografía datos de que tuviera una hernia interna, sin embargo, por el líquido libre se decide operar. En este momento, quisiera a ustedes preguntarles si hubieran pedido algún otro tipo de estudio o hubieran complementado con algún otro tratamiento y qué opciones quirúrgicas o terapéuticas hubieran propuesto. Es que no le puse atención. Hizo una hernia, bueno, ve que tenía antecedentes. Pues funcionan. Hizo otra. Hernia incisional. Doctor, ¿podría hablar un poco más fuerte? No le entendemos. ¿Quién es? A ver, tenemos una pregunta aquí en el público. No, yo iba a decir que una laparoscopia diagnóstica es lo que yo haría. ¿Ok? Ante la sospecha de qué, doctor. Pues de una perforación intestinal sin etiología de momento. No, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, sugerencia?
Perdón, Armando Castillo, ¿alguien le solicitaría una endoscopía o algún otro estudio, o sea, cualquier otro estudio que quisieran apoyar el diagnóstico o con eso se quedaría? Mencionaba, ¿me escuchan? Sí, Mencionaban que el paciente no podía evacuar, entonces no podía tener un problema de una oclusión intestinal, ya que no tenía ninguna otra alteración importante, solamente una elevación de los neutrófilos. claro, doctor. Fíjese que no veíamos una dilatación importante de las asas intestinales en la tomografía. Sin embargo, sí veíamos el aire libre, por lo cual la principal sospecha era una perforación intestinal. De principio, pues sí, hay que descartar, ¿no? Pero mediante los hallazgos que Y, tenemos y si actualmente, fuera un chilaiditiis lo que tuviera el paciente, revisamos el estudio de imagen junto con los expertos aquí en imagenología y ajá, ellos nos comentan que el aire era aire libre fuera de las asas de intestino delgado, de colon. Incluso a la percusión, teníamos timpanismo en el área del hígado, en el área hepática, y rebote. yo veo. Doctor González Guevara. Sí. Lo que pasa es que ya tenemos aire libre y tenemos líquido. Entonces, yo creo que hacerle otro estudio más invasivo nos puede complicar el problema. Entonces, lo mejor es revisarlo directamente. En el momento en el que empezó la reanimación hídrica, pues momentáneamente respondió, ¿no? Pero no sabemos hasta qué. Bueno, continuaremos. Tenemos algunas preguntas en el chat. Para Cristóbal Garza, si pudiera abrir su micrófono y comentarnos su pregunta, por favor. La doctora Maldonado. Sí, buenas noches. Se le puso una malla de prolene y fue subaponeurótica el procedimiento. Bueno, continuaremos. Estas son algunas imágenes claves que tuvimos que nos ayudaron el servicio de imagenología, en donde podemos ver estas burbujas que representan aire libre, prehepático y subhepático. Y aquí en decúbito, pues se ve el aire libre, que es muy evidente. El líquido libre que habíamos comentado hacia el hueco pélvico. Y bueno, vamos a empezar con el video de la cirugía. Nosotros realizamos una laparoscopia diagnóstica, como bien nos comentó el doctor. Vemos un eritema importante de las asas intestinales. Al entrar vemos múltiples adherencias por las cirugías previas que tuvo la paciente, sobre todo por las abiertas, ¿no? Que fue la vesícula y el apéndice. Vemos líquido fibrino purulento en el hueco pélvico. Y cuando seguimos haciendo la laparoscopia diagnóstica, vemos abundante fibrina, ¿no? Vemos aquí, justo por debajo del reborde hepático, pues la adherencia del epiplón. Se liberan las adherencias para tener una mejor visualización del campo, ya que impedían la colocación de los trócares. Y aquí podemos ver la hernia incisional que habíamos visto en la tomografía previamente. Posteriormente se separa
el epiplón que estaba adherido aquí por debajo del reborde hepático. Hacemos una limpieza con la gasa y nos damos cuenta de que hay una perforación intestinal evidente 2 a 3 centímetros por debajo de la gastroyeyunoanastomosis, ¿no? Recordemos que el bypass pues, se hizo en el 2016 y esto fue en agosto del año pasado, del 2022. Se realiza limpieza del área y se hace un cierre primario de dicha perforación con un refuerzo en segunda línea y se hace una colocación de un parche de epiplón, un parche de grafo. Posteriormente, terminado el cierre primario, se hace un lavado abundante de la cavidad abdominal, predominantemente del hueco pélvico, donde tenemos el líquido, se aspira, se lava y se seca. Se hace una segunda exploración a todas las asas intestinales en busca de una segunda perforación, la cual no es evidente. Se coloca drenajes, 2 drenajes de cada lado hacia ambas correderas y se termina el procedimiento. Posteriormente, en recuperación, esta paciente se mantenía estable, disminuyó la fiebre y tenía ligero dolor. El gasto en el primer día, en 24 horas, fue de 100 cc serohemáticos y la peristalsis estaba abatida. En el día 2 vemos que se mantiene estable, de hecho durante toda su recuperación está estable y se le inicia dieta líquida, únicamente agua, té y gelatina. En el día 3 presenta datos de hilio posoperatorio con distensión abdominal, no podía canalizar gases, no podía evacuar, por lo cual se le puso a caminar, ¿no? Y se agrega un procinético. En el día 4 presenta una evacuación formada escasa, se progresa a dieta blanda y ambos drenajes seguían menores a 100 cc en 24 horas, de características serohemático, con peristalsis ya presente. Y en el día 5 se decide su egreso a domicilio, ya canalizando gases, evacuando, tolerando la dieta, sin dolor importante y con ambos drenajes, con la suma, menores a 70 cc en 24 horas. Y posteriormente en el consultorio se revisa en el día 9 posoperatorio, en donde la paciente continúa asintomática, tolerando la dieta, canalizando y evacuando, y en ese momento los drenajes gastaban menos de 20 cc en 24 horas, por lo cual se le decide retirar ambos. Y en el mes posoperatorio, la paciente continuaba en buenas condiciones, sin dolor, y se protocoliza para la plastía ventral, que evidenciamos mediante la tomografía y en la laparoscopía que también observamos. Con la ayuda del servicio de imagenología posterior a la cirugía, se volvieron a revisar las imágenes y ya de forma más detenida se observa ya el sitio de perforación aquí, a 2 o 3 centímetros, confirmando lo que habíamos visto en la laparoscopía. Y aquí está el sitio de perforación, que no está exactamente en la gastroyeyunoanastomosis, sino como lo comentábamos, 2 a 3 centímetros por debajo. No sé si... La pregunta aquí es si ustedes tuvieran una opción diferente de tratamiento, si tuvieran una opción diferente de cirugía o alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches. No sé si puedo hacer un comentario, una pregunta. Por favor, doctor, adelante. Bueno, hablo de Tijuana. Soy el doctor Juan Antonio López Corvala. Estoy aquí con todos los fellows.
Y mi comentario es si se puede considerar una úlcera de la boca anastomótica y buscarle todos los factores de riesgo en relación a úlcera. Si es así, ella va a meritar el tratamiento con inhibidores de bombas de por vida y buscar si ya está tomando antiinflamatorios, si tiene tabaquismo o algo. Me llama la atención que sea tan cerca de la gastroyeyuno y que no haya ningún otro antecedente. Cuando vemos un paciente que tiene una perforación de yeyuno, la mayoría de las veces vamos a ir a buscar una obstrucción, algo que justifique la perforación, que haya isquemia y que haya perforación. Pero en este caso, que revisaron todas las asas y las asas están permeables y encontramos una úlcera a 2 centímetros de la gastroyeyuno, pienso que la podemos tomar como si fuera la boca anastomótica y manejarla como tal. Entonces, nuestra opinión, aquí lo estuvimos comentando, es buscarle factores de riesgo a ella y sin duda va a meritar inhibidores de bomba de por vida, buscarle todo lo que tomaba, si fuma, etcétera, etcétera, pero tenemos que proteger esa mucosa, porque sabemos que en ocasiones esto puede ser repetitivo. Es una opinión, falta lo que ustedes han visto la evolución y falta ya el diagnóstico definitivo por qué. Hola, doctor, buenas noches, mucho gusto. Yo soy el doctor Javier Alvarado. Voy a continuar con el tema referente a su comentario. Sí, usualmente las perforaciones que son de la boca anastomótica o lo que son las úlceras marginales perforadas, estas se presentan dentro de los primeros centímetros, casi nunca más allá de 2 centímetros de la gastroyeyuno anastomosis, que sería el sitio más común. En este caso sí, la paciente tenía algunos factores de riesgo, de hecho los mencionamos al principio. Yo creo que uno de ellos sería el uso de los AINES prolongados por el tratamiento que ella tomaba. Y sí se fue con IVP y lo está tomando de manera permanente. A lo mejor nos faltó ponerle eso en el padecimiento actual. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Por las características que encontraron en el video, la úlcera se ve que no es reciente, y por la forma como tiene, no sabemos si realmente a lo mejor esto también pudo haber sido una lesión inadvertida a la hora de hacer la anastomosis en la cirugía del bypass, que haya tenido un deslizamiento o alguna otra situación, una lesión inadvertida. Esta se selló y por alguna situación ahorita volvió a salir por los antecedentes que pusieron, ¿cómo se llama?, factores de riesgo con la paciente, porque la imagen no se ve que fuera una perforación aguda. Hola, doctor, buenas noches. En cuanto a la presentación de la perforación, usualmente las perforaciones agudas se presentan como esa, precisamente con bordes nítidos, bordes limpios, sin edema, sin eritema. La mayoría de las perforaciones de las úlceras. Entonces, yo creo que sí. Y aparte, la paciente presentó sintomatología aguda, fue en el momento, y posterior a eso fue el desencadenamiento de todos los síntomas que ella presentó. Entonces, sí fue de manera aguda. Dudo mucho que haya sido de manera inadvertida en el momento del bypass gástrico, que fue en el 2016. Entonces, yo creo que ya hubiera presentado un poquito de sintomatología previa y creo que eso fue con lo que me quedé. Un momento. Doctor, creo que no puso usted atención. El bypass se hizo en el 2016. Entonces, como que en unos cuantos años iba a estar difícil que no hubiera dado síntomas una perforación inadvertida 8 años antes, ¿no? Entonces sí, a ver, permítame. Y las úlceras así, y los bordes eran nítidos. Habitualmente, como dice el doctor, cuando son crónicas las úlceras que se van haciendo, y si usted ha visto alguna vez una úlcera de boca anastomótica, no tienen estas características. Las características de las úlceras de boca anastomótica tienen sangrado alrededor y no son tan nítidos los bordes. Lo que pasa es que se pudo haber sellado en el mismo momento de la lesión, pasa el tiempo, no se presenta, y por alguna otra situación con los antecedentes de la paciente pudo haber tenido alguna descompensación, algo que haya favorecido a que hubiera una fuga y se presentara estos datos.
Está muy difícil, doctor. Espero que, no sé, a lo mejor usted ha visto casos de estos, pero no sé si los otros que están en línea lo vieron, pero pues bastante difícil que 8 años después una lesión inadvertida sea evidente, doctor. De acuerdo, puede ser. Muy bien, la doctora Carolina dice, tengo una duda, ¿por qué no reavivaron los bordes de la perforación? Precisamente como mencionó ahorita el doctor, los bordes estaban bastante nítidos, no había isquemia, no había datos de eritema, edema, y realmente la perforación ya era bastante amplia como para hacer un poco más de bordes. En todo caso, hubiera sido mejor, si íbamos a quitar tantos bordes, pues hacer una resección y anastomosis. En este caso quisimos tener un manejo conservador, el cual afortunadamente resultó para bien de la paciente. Un último comentario ya para no incomodar, y yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico y cómo lo manejaron. Lo único que yo cambiaría, que lo he hecho como ustedes, utilizar material no absorbible, me pareció que era monofilamento no absorbible. Ya después de que tuvimos hace recientemente el año pasado alguno de estos, decidimos cambiar a material absorbible. Es una opinión. Yo también he suturado con material no absorbible, monofilamento, pero la recomendación dice que es mejor material absorbible. Es una opinión, un comentario que está, pues está en la bibliografía, nada más. ¿Por qué es mejor, Juan? No sé, porque ya te reconocí la voz, Armando. Entonces, Cuando tuviste la recomendación, no la sé, presenté el tema y me dijeron por qué material. Le dije, a mí me encanta el monofilamento no absorbible, lo puedes poner en cualquier parte del organismo, los que somos cirujanos generales, lo puedes poner en cualquier parte, y me hicieron el comentario, y sí viene en bibliografía decir material no absorbible. Las causas no sé. Será menos cuerpo extraño, será que no tengamos la sutura ahí de por vida en un tejido que dicen muchos que nunca se cura, por eso de ahí que los inhibidores de bomba, cuando hay factores de riesgo, debe ser de por vida. Y el bypass convencional sin factores de riesgo te da inhibidores de bomba 1 año por lo menos, pero en estos casos la paciente debe tener inhibidores de bomba de por vida. En eso estoy de acuerdo, Juan. Pues ahí cuando sepas por qué hay que poner no absorbible, me dices. Yo seguiré poniendo absorbible, así me educaron y creo que esa es el mejor sutura. Te prometo que si que lo voy a buscar y dice la causa, te hablo por teléfono. Gracias, Armando. Gusto en saludarte como siempre. Igual, Juan, un abrazo. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Ramírez Viela, levantó la mano. ¿Puede prender su micrófono, doctor, por favor? ¿Ya está el audio? Sí, doctor, ya está. Ah, bueno, mire, qué pena que yo sea el más grande, pero esto y las úlceras duodenales, no creo que haya gran diferencia, ¿eh? Y lo que hizo Armando aquí es lo correcto. Identificó una perforación y la trató. Ahora, si nuestro amigo Juan va a llegar a la discusión esotérica de que si a pellizcos o a empujones, pues vamos a empezar otra vez, ¿no? Pero Gracias, doctor. Dice Denis, buenas noches, ¿se realizó endoscopía posoperatoria? No se le realizó endoscopía posoperatoria, todavía está pendiente, la paciente todavía la tenemos bajo seguimiento, entonces todavía está pendiente la endoscopía posoperatoria. Armando le sugirió que si no quería alguien hacer la endoscopía y nadie quiso. El que lo hubiera hecho hubiera visto la perforación y no creo que hubiera ganado nada, ¿eh? Doctor González, ¿levantó la mano? Lo único que hubiera hecho con la endoscopía probablemente sea el orificio más grande. Así es. Sí, correcto. Buenas Imagino que el noches. doctor se refería a posoperatoria, no transoperatoria.
o preoperatorio. Es correcto, buenas noches, Hugo Alejandro Sánchez de la Ciudad de México. Aquí yo creo que me inclinaría más por los factores de riesgo y en específico por los AINES. Hay que recordar que el impacto de los AINES es en todo el tubo digestivo, en toda la mucosa gastrointestinal. Probablemente estamos más acostumbrados a ver el impacto, las úlceras por AINES en el estómago, porque ahí se conjuntan el efecto de los AINES con la agresión del ácido gástrico, pero no es el único lugar en donde se presentan las agresiones por los AINES. Para los cirujanos de colon y recto, con relativa frecuencia ellos ven proctitis por AINES o incluso se llegan a ver enteritis con un poquito menos frecuencia, pero recordar que el impacto de los AINES es en todo el tubo digestivo. Aquí, a pesar de ser intestino delgado, sin duda, en lo personal, yo creo que fue el conjunto de la agresión por los AINES más el contacto cercano con el ácido gástrico, pero a pesar de que es en la zona para efectos quirúrgicos de la boca anastomótica, la génesis de esta úlcera en lo personal creo que se debe más al efecto agresivo de los AINES y no necesariamente al comportamiento del hecho de tener una cercanía o de la modificación anatómica de la úlcera anastomótica. Muchas gracias por el comentario, doctor. Así es, nosotros tenemos el mismo pensamiento. Creemos que no es relevante debido a que una perforación por una úlcera marginal se hubiera presentado mucho más, o sea, se hubiera presentado en una etapa más temprana. Y sí, como usted dice, los AINES pueden afectar a todo el tubo digestivo y precisamente eres realmente de los únicos factores que la paciente presenta de riesgo como para presentarlos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la revisión de la bibliografía. Como ya sabemos, el incremento en la prevalencia de la obesidad ha resultado en un aumento del número de los procedimientos quirúrgicos bariátricos realizados. Actualmente se realizan más de 300,000 procedimientos bariátricos alrededor del mundo. Y el bypass gástrico en Y de Roux aún representa la cirugía de elección para muchos de los cirujanos y, como ya sabemos, es el procedimiento contra el cual todos los demás deben de ser comparados. Debido a esto, existe un aumento en el número de pacientes con la anatomía quirúrgica modificada, así como el número de complicaciones que vamos a estar viendo en el servicio de urgencia. Vamos a dividir las complicaciones en tempranas y tardías. Vamos a mencionar brevemente las tempranas y nos vamos a enfocar en las tardías, como la de la presentación del caso clínico. Dentro de las tempranas tenemos la fuga de la anastomosis. Como ya sabemos, el sitio más frecuente sería la gastroyeyunoanastomosis, seguida por el pouch gástrico. Y otra de las complicaciones tempranas más comunes es el sangrado de la línea de grapeo, en cual el estómago nativo es el número 1. Vamos a empezar a hablar sobre las complicaciones tardías. Vamos a hablar sobre la úlcera marginal. Esta va a tener una incidencia hasta el 16% y puede ocurrir en cualquier momento del posquirúrgico, desde etapas tempranas hasta un posoperatorio tardío. Generalmente van a ser más comunes en la gastroyeyunoanastomosis, en el lado intestinal antimesentérico. Y la etapa de presentación generalmente es dentro de los primeros 1 a 6 meses del posoperatorio. La etiología, como ya mencionamos, pues no es del todo clara. En general se ha propuesto la teoría de la hiperacidez, cuando queda un pouch gástrico demasiado grande, la infección por el Helicobacter pylori y la isquemia que se puede dar por el material de sutura, ya sea las grapas o el material de sutura que ya habíamos mencionado. Esto va a aumentar la tensión y puede provocar isquemia. Y también puede existir isquemia microvascular, la cual se da por el uso de tabaco, por la diabetes descontrolada y precisamente por el uso de los AINES. La presentación más común es un dolor en epigastrio. También se puede presentar como un sangrado de tubo digestivo sin dolor abdominal. Posteriormente puede presentar síntomas obstructivos, ya sea por estenosis o puede ser una sepsis abdominal por perforación. En cuanto al método diagnóstico, pues sabemos que la endoscopía va a proveer una visualización directa de la anastomosis y también vamos a poder ver el proceso subyacente de la misma, por lo cual se considera el gold estándar para su diagnóstico. Como también ya mencionamos durante ahorita la discusión, la mayoría de ellas responde a un manejo médico en caso de que no estén perforadas. El tratamiento se basa en los inhibidores de bomba de protones aunados al sucralfato
Y pues bueno, si tenemos la presencia del Helicobacter pylori, también hay que dar tratamiento para el mismo y obviamente hay que cesar el uso de los factores exacerbantes como el uso del tabaco, el consumo de AINES y la mejoría en las cifras de diabetes, etc. También existe el manejo endoscópico, el cual se puede utilizar algunos sellantes de fibrina, se pueden utilizar clips en caso de sangrado, sprays homostáticos y también se ha descrito la sobresutura sobre sobre la anastomosis para evitar, más bien como para esconder la úlcera, con algunos buenos resultados. En cuanto al manejo quirúrgico, pues bueno, sabemos que se debe hacer una exploración quirúrgica, ya sea de manera laparoscópica o de manera abierta. Hay que hacer una resección de la úlcera, hay que revisar la anastomosis completa y pues bueno, como ya mencioné previamente, si el pouch es demasiado grande, creemos que este puede ser uno de los factores que aumente la hipersecreción, debemos de reducir el pouch en caso de ser necesario. Si revisamos que dentro de la gastroyeyuno anastomosis, que es el sitio más común, o en cualquiera de las anastomosis, existe una alta tensión, hay que revisar la misma y en caso de que exista un material extraño, como sutura o como material de grapeo, se debe retirar. Vamos a hablar acerca de la hernia interna. Recientemente se han publicado varios estudios que reportan su incidencia posterior a un bypass gástrico en YRU de hasta 6.2%. Estas todas se han presentado antes de la mayoría se han presentado dentro de los primeros 12 meses del posoperatorio. Y pues bueno, la presentación es de difícil diagnóstico debido a que la sintomatología más común siempre es el dolor en epigastrio, pero este dolor puede ser de manera intermitente debido a que ésta se puede estar reduciendo. Puede producir náusea, puede producir diarrea, taquicardia y distinción abdominal. Existen 3 espacios mesentéricos cuando hacemos una configuración de un bypass gástrico en YRU, en donde se pueden realizar las hernias, donde se pueden formar las hernias internas. En caso de realizarlo de manera retrocólica, se puede, en el espacio mesocólico se puede formar la hernia interna, en el espacio de Petersen y en el espacio de la yeyuno anastomosis. En cuanto a el diagnóstico, pues bueno, la tomografía abdominal sabemos que es el examen radiológico más útil, sin embargo requiere de una alta sospecha. Y pues la laparoscopía diagnóstica es el único examen realmente confiable. Cuando tenemos un cuadro de dolor abdominal, siempre tenemos que descartar que sea una hernia interna en pacientes que hayan sido posoperados de cirugía bariátrico, incluso que sean nuestros pacientes y hayamos realizado el cierre primario de los defectos mesentéricos, debido a que una de las teorías para la formación de las mismas es que al reducir peso también se abren los espacios mesentéricos. En cuanto al tratamiento, pues se debe reducir la hernia con un cierre del defecto mesentérico. El abordaje, como ya mencioné, puede ser de manera laparoscópica o puede ser de manera abierta. Y en caso de que haya una isquemia intestinal, pues puede haber resección y anastomosis primaria, dependiendo de la forma de presentación y de cómo encontremos la cavidad. En cuanto a otro caso de oclusión intestinal sería la intususcepción. Esta se ha reportado una incidencia del 0.07 hasta el 0.15%. Se menciona que es igual entre los pacientes que se hayan realizado el bypass gástrico de manera laparoscópica o de manera abierta. No ha habido una diferencia estadísticamente significativa en ellos. Se ha presentado mayormente en mujeres que han tenido un exceso de pérdida de peso del 99.8%, correspondiendo al 69.3 hasta 109.3 kilogramos. El sitio más común es la yeyuno anastomosis y la forma más común es de la manera retrógrada del canal común hacia la yeyuno anastomosis. Existen diversas teorías sobre la etiología del padecimiento. Algunas son de que al realizar la configuración del bypass gástrico en YRU, se hace un marcapasos ectópico que promueve la intususcepción. Otra de las teorías es que es por adherencias, por edema de la mucosa, por la línea de sutura o por el aumento de la presión intraabdominal. En cuanto a la sintomatología, esta se puede presentar de diversas maneras, puede ser de manera aguda, puede ser de manera intermitente o puede ser de manera crónica. En general se va a presentar como un dolor abdominal, puede o no presentar náusea o vómito y estos episodios para cuando se diagnostican generalmente han sido de manera recurrente. La tomografía computada es el estudio de elección, donde vamos a encontrar asas dilatadas, pues se puede ver niveles hidroaéreos si es que está en agudo y pues uno de los signos más confiables es el signo de la diana. Como podemos ver en la diapositiva, en esta imagen se puede ver la intususcepción y el signo de la diana, y en la imagen del lado derecho se puede ver el edema de las asas, que puede hablar sobre una isquemia
intestinal aguda. En cuanto al tratamiento de la intususcepción, no se recomienda un manejo conservador debido a que no podríamos saber si al reducirse la intususcepción no hay una isquemia en ese momento. Se puede realizar de manera laparoscópica o de manera abierta. Realmente no existe un consenso en cuanto al tratamiento óptimo de una intususcepción posterior a un bypass gástrico en Y-RU. Se han postulado varios tratamientos en cual se puede realizar la resección del segmento no viable con una anastomosis término-terminal. Puede haber una reconstrucción de la Y1 y Y1 anastomosis en caso de que sea necesario, o se puede realizar solamente una reducción simple con una pexia, el cual se ha visto en las series que tiene un mayor riesgo de recurrencia, por lo cual los autores recomiendan resecar el segmento invaginado independientemente que este sea viable. Vamos a revisar un poquito la literatura acerca de la perforación tardía de la Y1 y Y1 anastomosis posterior a un bypass gástrico en Y-RU. En este reporte del 2005, el doctor Goitien fue el primero en presentar una serie de 3 casos de perforación tardía de la Y1 y Y1 anastomosis. Se presentaron 3 pacientes, los 3 fueron femeninos. El primer paciente fue una paciente femenina de 45 años de edad, que antes de realizarse el bypass gástrico en Y-RU tenía un índice de masa corporal de 40. El tipo de anastomosis fue de manera mecánica, con engrapadora lineal de 60 milímetros y la cara anterior con sutura continua absorbible del 2/0. El intervalo en cuanto a el bypass gástrico en Y-RU y la presentación de la perforación fue de 8 semanas. Cuando llegó esta paciente, ella llegó con un dolor súbito en mesogástrico, 4 horas posterior a la ingesta de alimentos. Acude al servicio de urgencias, se le realiza, recordemos que esto fue en el 2005, por lo cual el abordaje de diagnóstico, como podemos ver aquí, empezaban con radiografía simple. Se le realiza una radiografía simple de abdomen, la cual no muestra ningún dato patológico, no refieren aire libre, no refieren datos de distensión de asas ni de niveles hidroaéreos. Se le realiza un trago con material de contraste hidrosoluble, en el cual tampoco se encuentra fuga del mismo, y debido a que la paciente continuó con la sintomatología y empezó a empeorar, se decidió realizar una laparoscopia diagnóstica. Dentro de la misma se encontró una perforación puntiforme adyacente a la Y1 y Y1 anastomosis, la cual fue cerrada con sutura ininterrumpida y con sutura absorbible. La paciente tuvo un seguimiento a los 42 meses sin eventualidades. La segunda paciente es un femenino de 44 años, la cual se le realizó el bypass gástrico de la misma configuración de manera mecánica con una engrapadora lineal de 60 milímetros. Igual el intervalo entre la cirugía y la perforación fue de 8 semanas, pero en el abordaje primario, la radiografía mostraba niveles, más bien, aire libre, por lo cual se decidió llevar a la laparoscopía y se encontró una perforación de 2 milímetros, la cual igualmente fue cerrada de manera primaria con sutura absorbible de manera ininterrumpida. A los 20 meses del posoperatorio, la paciente sin eventualidades. Y la tercera paciente que ellos reportaron fue una femenino de 51 años que la configuración del bypass fue la misma y esta se presentó a las 7 semanas posterior al bypass. Igual, en el abordaje primario se vio una radiografía con aire libre subdiafragmático. Esta se inició de manera laparoscópica, pero debido a la limitación del neumoperitoneo y debido a que estaba bastante dilatadas las asas, se realizó conversión a cirugía abierta. Esta fue la única paciente en la cual se pudo evidenciar una causa real de la perforación. Había un fitobesoar en la Y1 y Y1 anastomosis, el cual realizó un aumento de la presión y por eso fue la perforación. No hubo resección de la misma, solamente se cerró de manera primaria con suturas absorbibles y a los 4 meses del postoperatorio la paciente no tenía ninguna eventualidad. Posteriormente, la doctora González y colaboradores presentaron una perforación tardía y una formación de absceso en el sitio de la Y1 y Y1 anastomosis posterior a un bypass gástrico en Y-RU. Ellos presentaron un paciente masculino de 24 años de edad, el cual la configuración de la anastomosis Y1 y Y1 igual fue de manera mecánica y la cara anterior fue con sutura absorbible 3/0.
Este se presentó a las 24 semanas posteriores al bypass gástrico. Se le realizó una tomografía en donde se observaba un absceso en el cuadrante, en el hipocondrio izquierdo, y esta cirugía, debido a los hallazgos de la tomografía, se realizó una laparoscopia diagnóstica donde se encontró el absceso adyacente a la Y1 y Y1 anastomosis, y tuvo que ser convertida a cirugía abierta debido al neumoperitoneo limitado y a la formación del absceso. Este paciente terminó con una resección y con una reanastomosis de la Y1 y Y1. No mencionan realmente el posoperatorio. Otra de las series que encontramos de 3 pacientes se presentó en el 2013. Es una de perforación tardía también en la Y1 y Y1 anastomosis posterior a un bypass gástrico para NYR. En este caso se presentaron 3 pacientes, las 3 fueron de sexo femenino. La primera fue una paciente de 25 años, la cual tenía 56 de IMC antes de realizarse el bypass gástrico en NYR. La segunda paciente es un femenino de 44 años y la tercera un femenino de 52 años. En cuanto al intervalo, de presentación de la perforación desde la realización del bypass gástrico en YR, la primera paciente presentó en 18 semanas. Se le realizó una tomografía donde había datos de perforación, pero realmente no se dilucidaba dónde era la perforación exactamente. Se realizó una laparotomía en donde se encontró una perforación en la Y1 y Y1 anastomosis. Esta fue resecada y se le realizó una reanastomosis con un parche de aumento. La paciente presentó después una infección de la herida, pero bueno, sin eventualidades. La paciente continuó con vida. En el segundo caso, la paciente se presentó 7 semanas después de su bypass gástrico. Tuvo esta sí se evidenciaba una fuga en la Y1 y Y1 anastomosis en la tomografía. Se realizó una laparotomía donde se encontró una perforación de 5 milímetros posterior en la Y1 y Y1 anastomosis, debido a que la anastomosis como tal, este paciente acudió a su centro quirúrgico más cercano, no la atendió un cirujano que tuviera entrenamiento en cirugía bariátrica, por lo cual lo que decidió realizar fue una estoma terminal de la Y1 y Y1 anastomosis y de lasa bilioentérica. Y la parte que está lateral de la asa alimentaria la subió y la hizo como un estoma en asa. Y esta paciente estuvo con nutrición parenteral mucho tiempo y estuvo con nutrición enteral por medio de la Y1, por medio del asa, por medio del asa de RUC. Y, se restauró la continuidad después de 16.5 meses de tratamiento conservador. Y la última paciente, se le realizó una laparoscopía donde se encontró contenidos entéricos. Hubo una perforación de 3 milímetros posterior de la Y1 y Y1 anastomosis. Lo que se realizó fue una cateterización de la perforación para crear una fístula controlada. Se utilizó una sonda Foley de 8 French, la cual se fijó a la pared. A los 42 días del posquirúrgico, la paciente llega en choque séptico. Se realiza un TAC donde no se evidencia una perforación. A los 4 días se le vuelve a realizar un TAC donde se evidencia líquido libre sin una perforación aparente, y posteriormente la paciente fallece. En la autopsia se evidencia una perforación de la Y1 y Y1 anastomosis y líquido libre intestinal. Entonces, como ya sabemos, la perforación tardía en la Y1 y Y1 anastomosis es una entidad extremadamente rara. En las series de casos de 1.652 y 717 pacientes se ha presentado en 0.18 a 0.42%, generalmente de 2 a 8 meses del posoperatorio. Se presenta de manera de abdomen agudo, con dolor abdominal. La fiebre o los signos de peritonitis pueden o no presentarse, y el signo más común es la taquicardia. La etiología es incierta y se han propuesto la teoría de la isquemia, del Helicobacter pylori, el uso de AINES, tabaco, estrés, la obstrucción distal, el aumento de la presión. Se presenta de la misma manera en las 2 series que vimos, ya sea con una anastomosis manual o una anastomosis mecánica, y se han propuesto varios manejos laparoscópicos y abiertos, como la fistulización temporal, la sobresutura con el parche de Piplón y la resección de la anastomosis con reanastomosis inmediato tardía. En caso de una presentación temprana, se puede realizar un cierre primario contra una resección y una reanastomosis.
Y en caso de presentación tardía, se puede desmantelar la anastomosis, se pueden realizar estomas temporales o se puede hacer una reanastomosis. El tratamiento adecuado va a depender en el estado fisiológico del paciente y el momento de la presentación del mismo. Por último, vamos a presentar el único caso presentado en la literatura de una úlcera del yeyuno perforado no marginal posterior a un bypass gástrico en YRU. Es un femenino de 39 años que se le realizó un bypass gástrico en YRU 4 meses previos. En cuanto a los antecedentes, ella tenía un tabaquismo suspendido 6 meses previos a la cirugía, no tenía enfermedades crónico-degenerativas y no refería el uso de AINES. Presenta un dolor abdominal súbito severo en el hipocondrio izquierdo, el cual se irradia al hombro ipsilateral. Dentro de los estudios de laboratorio se encuentra una hemoglobina de 14.2, sin leucocitosis, la PCR discretamente elevada de 22 miligramos sobre litro, una gasometría venosa con 7.39 y un lactato elevado de 5 milímetros. En la tomografía se puede apreciar el aire libre subdiafragmático y este paciente se lleva a una laparoscopía en la cual se encuentra una perforación aproximadamente de 5 a 7 centímetros de la unión de la anastomosis gastroyeyuno y ahí como lo podemos observar. En cuanto al tratamiento de la perforación de la úlcera yeyunal no marginal, se puede realizar un manejo laparoscópico versus abierto. Como ya mencionamos, se puede realizar una fistulización temporal sobre sutura con parche de piplón, resección de la anastomosis con reanastomosis inmediata o puede ser de manera tardía. Si es una presentación temprana, nosotros proponemos un cierre primario contra una resección y una reanastomosis y en caso de presentación tardía, desmantelar la anastomosis y realizar estemas temporales. El tratamiento adecuado del paciente, el tratamiento adecuado va a depender del estado fisiológico, el momento de la presentación y el expertise del cirujano. Como conclusiones, tenemos que la perforación de una úlcera no marginal en el yeyuno es una complicación extremadamente rara. No todas las úlceras yeyunales se presentan con los factores de riesgo clásicos, pero aún así deben de ser descartados. El abordaje laparoscópico nos permite una exploración completa de la cavidad abdominal. Podemos ver todos los sitios de la anastomosis y podemos dar un tratamiento directo, depende de los hallazgos intraoperatorios, con los beneficios que nos da la cirugía de minimización. En el caso de un espacio limitado, la técnica abierta es bien aceptada. El tratamiento quirúrgico temprano minimiza la contaminación y disminuye los riesgos asociados a la sepsis. Y como cirujanos bariatras es importante el conocimiento de la anatomía modificada en los diversos procedimientos quirúrgicos y las posibles complicaciones que puedan traer para intervenir de una manera eficaz en favor de nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues yo, como siempre, felicitar a Armando de que siempre hace lo correcto y luego, indiscutiblemente, que revisar la literatura y está muy al día, pero las habilidades laparoscópicas y el conocimiento de la cirugía bariátrica es indispensable. Siempre es muy bonito oír eso que dicen de que pues, todo lo que nos dijeron ahorita, ¿no? Que se puede ser laparoscópico, que se puede ser abierto, pero ahí alguien sí dijo algo muy importante que fue el cirujano general que no tenía conocimiento y hizo 2 ostomías. Pues, digo, le salvó la vida al paciente, pero no era lo correcto. Entonces, pues hay que estar al día. Y lo mismo nos sucedió con las bandas, de que todos pensaban, pero pues no todos salimos adelante con las complicaciones como otros no pudieron. Gracias. ¿Algún otro comentario del público? Bueno, si no encontramos más comentarios, nada más quisiera ver si el doctor Rodríguez quiere agregar algo. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Todos en orden. Qué bien se ve en híbrido al menos en la sesión. Gracias a Ángeles Pedregal por prestar sus instalaciones. Saludos a todos los que están presentes. El tema, pues bastante visto por los bariatras. Yo creo que varios de los comentarios que se hicieron es cuando les tocan cirujanos generales o no bariatras en urgencias y terminan haciendo procedimientos que a lo mejor necesitan una segunda revisión, ¿verdad? El tema se dice que es raro, que no es muy frecuente, pero yo creo que a todos nos han tocado varias y se te quedan grabadas de por siempre, ¿verdad? Los comentarios del doctor López Capolar, bien. Estuvo buena la pregunta del doctor Castillo, ¿por qué la sutura inabsorbible? Al rato nos la contesta a todos.
Gracias por participar y no me queda más que de felicitar al grupo que presentó. Excelente presentación y yo creo que nos vemos el próximo mes. Si es que tengamos la última, doctora, o ya terminamos. Todavía tenemos otra para febrero. Perfecto. Y terminamos en esa, ya damos lo que se va a hacer en cuanto a los exámenes y todo con este grupo de fellows. Perfecto. ¿Vas a dar la calificación del Socrative? Bueno, voy a decir a los que saquen las mejores calificaciones. Eso, está bien. Perfecto. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, entonces ya nada más para terminar, muchísimas gracias a los fellows por su presentación, muy buena revisión del tema, importante para que repasemos este tema principalmente para los fellows. Y bueno, muchísimas gracias a sus profesores, a la doctora Maldonado, al doctor Castillo, también por preocuparse por las instalaciones, por darnos esta sesión de manera híbrida. Y bueno, nada más entonces, aparte de agradecerles, quiero ahorita pasarles a la doctora Maldonado. Muchísimas gracias, doctora, y ya para un comunicado final por parte de ella. Nada más agradecerles su presencia, doctores. Muchas gracias, bienvenidos. Y pues de parte del doctor Castillo y una servidora y nuestros fellows, gracias por acompañarnos. Buenas noches.